Actualmente en el Ecuador está como de moda criticar al movimiento indígena, al contrario de lo que se hacía antes, sobre todo en los años 90, en donde todo análisis alrededor del movimiento indígena, sobre todo alrededor de su propuesta, era bastante, vamos a decir, condescendiente con el movimiento indígena, era poco crítica. Estos análisis básicamente estaban alrededor de temas desde la antropología y el derecho. A partir del gobierno de Rafael Correa, en 2007, hay un giro respecto, no solo a nivel de lo político, sino también a nivel de lo social y también de lo académico respecto al movimiento indígena. Como decía, hoy está de moda criticar al movimiento indígena, mientras más se critica, son más valorados los trabajos académicos en el Ecuador. Pero todos estos nuevos acercamientos alrededor del movimiento indígena tienen como tres, vamos a decir, lugares comunes respecto sobre todo de la historia de la construcción de la propuesta del movimiento indígena. La primera es la que se conoce como la idea de la ventriloquía, en el cual hace referencia a una idea a una idea lineal de la historia del movimiento indígena, en donde en un primer momento serían otros sectores sociales que hablen a nombre del movimiento indígena. Y sobre todo cuando el movimiento indígena llega a una etapa de madurez política, se habla sobre todo a partir de la creación de la CONAIE y del primer levantamiento indígena del Ecuador en 1990, en cuando ya el movimiento indígena ecuatoriano estaría suficientemente maduro y hablaría por sí mismo, haciendo un lado a los ventrílocos. Repito, la deficiencia de esta visión es eso, tener una visión bastante mecánica, unilineal respecto del movimiento indígena. El otro lugar común que se repite para estudiar el movimiento indígena es que la CONAIE y la propuesta de plurinacionalidad surge a partir de una ruptura bastante drástica con la izquierda ecuatoriana. Y la superación, a su vez, de esta visión sindical clasista sería una ruptura y una superación de estas visiones, por un lado, y por otro lado, de su dependencia o relación con la izquierda. Estos son lugares comunes que, digamos, no toman en cuenta que la historia generalmente se mueve entre rupturas y continuidades, entre tensiones y entre diferentes ritmos de tiempos. No se mueve en un solo tiempo la historia, se mueve en varios tiempos, con varias lógicas a la vez. Para tener un acercamiento a la historia de la propuesta del movimiento indígena y a la historia del movimiento indígena mismo, tendríamos que tomar varios elementos, algunos que voy a anotar acá. El primero es el desarrollo histórico de los pueblos indígenas como sujetos. Luego de las profundas derrotas de las luchas anticoloniales independentistas de los pueblos indígenas, que tienen su auge a finales del siglo XVIII y que en el caso de Ecuador se extiende o que llega este tipo de luchas llega hasta 1873, en lo que conocemos como el levantamiento de Fernando de Aquilema, que es un personaje de la Sierra Centro, de Riobamba concretamente, de Ecuador. Este levantamiento, a pesar de ser un levantamiento bastante local, la característica y de ahí su dimensión nacional es que a Fernando de Aquilema no lo reconocen solamente como líder o jefe de la revuelta, sino que termina siendo nombrado rey, es decir, desconocer totalmente el Estado ecuatoriano y pugnar por un proyecto propio, por un gobierno propio de los pueblos indígenas. Luego de esta derrota, de este tipo de luchas, los pueblos indígenas son progresivamente disueltos e integrados en los sistemas de hacienda, lo cual hace que a lo largo de casi medio siglo desaparezca como tal, como sujeto social. Es recién en la segunda década del siglo XX en que empiezan a aparecer lo que podríamos denominar como el nuevo o el moderno movimiento indígena. Este movimiento indígena surge a partir de coaliciones de tres sujetos concretos del mundo indígena. Es decir, cuando hablamos de lo indígena, sobre todo para el mediados del siglo XX, lo indígena estaba dividido en tres grandes sectores o tres grandes grupos sociales concretos. El primero son los huasipungos o los huasipungueros. ¿Qué eran los huasipungueros? Eran familias trabajadoras de hacienda, en donde el marido cultivaba la tierra y la esposa trabajaba en servicios domésticos en la casa de hacienda, que se denominaba las servicias. El otro grupo son los arrimados. Este grupo era el más precario de todo el sector indígena, ya que ellos no tenían tierra y, por lo tanto, prestaban su mano de obra de manera itinerante, ya sea en las haciendas de distintas provincias o incluso dentro de las mismas comunidades. Y aquí el tercer grupo es las comunas, o lo que hasta entonces se conocía como las comunas libres. Son estos dos primeros sectores, los huasipungueros y los arrimados, los que dan origen al primer movimiento indígena, lo que para algunos historiadores se denomina como la etapa sindical. Las primeras organizaciones que surgen alrededor de las haciendas o dentro de las haciendas justamente son sindicatos de trabajadores agrarios. Esta es la primera forma moderna de organización de los pueblos indígenas. Uno de los criterios que se ventila alrededor de esto es que la forma sindical dentro del movimiento indígena es una
imposición desde afuera, sobre todo desde la izquierda. Lo que cabe preguntarse acá es si estamos hablando de una población bajo dependencia laboral dentro de las haciendas, no pertenecientes a ningún lazo colectivo, comunas u otras formas colectivas de organización, el sindicato era la forma más adecuada y la más viable en que se podían constituir en ese momento. Es decir, trabajadores de hacienda no podían formar directamente comunidades y por lo tanto la forma más adecuada para constituirse eran sindicatos. De ahí que se pone en cuestión de que esto sea una simple introducción externa, un factor impuesto desde afuera hacia los pueblos indígenas. Las primeras reivindicaciones, las primeras propuestas de estas primeras organizaciones indígenas, es decir, los sindicatos agrarios, eran fundamentalmente reivindicaciones económicas, es decir, mejora de salarios, pago en efectivo del salario, porque no se pagaba en efectivo, el huasipungo que es un pedazo de tierra, se le da a cambio del trabajo, y el salario también se completaba con compras en las tiendas del dependiente del mismo hacendado. Entonces, una de las reivindicaciones de los primeros sindicatos fue efectivamente el pago en efectivo del salario, eliminación de los malos tratos, eliminación de las servicios, el servicio de las mujeres en las casas de haciendas. Esas eran las primeras reivindicaciones de este primer momento de las organizaciones indígenas. Estamos hablando de los años 20 y los años 30. Es justamente con la proliferación de las organizaciones sindicales en las haciendas y con la adopción de la estrategia de la toma de la tierra como forma, o la huelga en la hacienda, como forma de lucha, que no necesariamente la toma de tierra terminaba con la apropiación de la tierra, porque la tierra en estos primeros momentos no era parte de la agenda del movimiento indígena. Se tomaba la hacienda para negociar mejores condiciones laborales con el hacendado. E incluso, como una de los primeros acercamientos políticos de estas primeras organizaciones, es reclamar la instauración del Código de Trabajo, que es puesto en vigencia en 1938. Al igual que en el 38 también fue puesto, y aunque no era exigencia de las organizaciones indígenas de la época, se pone en este mismo año en vigencia la primera ley de comunas, que sigue vigente hasta ahora, con 2 reformas en todo este tiempo. Decía que con la proliferación y la ampliación de estas organizaciones campesinas, organizaciones sindicales, en la mayoría de las haciendas, estas medidas reivindicativas son llevadas a cabo, y lo que demuestra en la práctica es que estas reformas no son suficientes para resolver la problemática de los pueblos indígenas. Por lo tanto, poco a poco y de manera progresiva se va llegando hacia la reivindicación de la tierra y a la exigencia o la lucha de la reforma agraria como tal. Al mismo tiempo, esta misma ampliación de la lucha de los pueblos indígenas también llegan a tener o a poner en cuestión la opresión del cual son víctimas como pueblos o nacionalidades minoritarias. Este punto desarrollaremos más adelante. Finalmente, en esta etapa sindical de la lucha de los pueblos indígenas, la reforma agraria llega a ser uno de los puntos de las exigencias más fundamentales del movimiento indígena, y la reforma agraria en el Ecuador se da entre el 1964 y 1973, que tiene como consecuencia fundamentalmente la eliminación del sistema de haciendas basado en la gran propiedad agraria. Da paso a una economía agraria, a una semi-industrial, en la que incluye también la agroindustria. A nivel sociopolítico, en este periodo de 10 años en que se produce el proceso de reforma agraria, se pasa de una población mayoritariamente rural, se habla, según las estadísticas de entonces, de un 65% de población rural en los años 60, y ya en los años 70 teníamos una población que llegaba al 60% que vivía principalmente en las grandes ciudades del país. Otra de las consecuencias de la reforma agraria también es la desintegración de los 2 primeros sujetos que constituían el movimiento indígena de orientación agrarista, es decir, los huasipongores arrimados desaparece como grupo social de los pueblos indígenas, porque los huasipongores arrimados de una u otra manera se convierten en propietarios. Una de las formas de propiedad que se desprende de la reforma agraria son las diferentes formas de propiedad colectiva, ya sean en cooperativas o comunidades. Las comunidades empiezan a fortalecerse y ampliarse cuantitativamente, sobre todo a partir de la crisis en que llegan el sistema cooperativo por el abandono, por así decirlo, de parte del Estado en cuanto a financiamiento de esta forma de propiedad. Y finalmente, otra de las consecuencias fundamentales de la reforma agraria es el aparecimiento de un nuevo sujeto dentro de los pueblos indígenas, que son las comunidades o las comunas. Las comunidades y los comuneros dan vida a lo que podemos conocer a un nuevo movimiento indígena en base a este nuevo sujeto. El movimiento indígena ya no estaba sentada sobre sindicatos, sino a partir de la reforma agraria, es decir, estamos hablando de finales de los años 60 y sobre todo los años 70, el movimiento indígena se levanta sobre comunidades, lo que da a llamar a Alejandro Moreano, un intelectual ecuatoriano, decir que la reforma agraria lo que provocó es la desintegración de los campesinos y el aparecimiento de los pueblos indígenas. Este último punto tenemos que tener muy en presente para poder entender la dinámica de los pueblos indígenas y sobre todo el surgimiento de la propuesta de plurinacional, ya que la comuna recupera el sentido histórico-cultural del
del territorio y del gobierno propio. También es la base fundamental en la que se recupera y se recrea la identidad. Esto da origen también a que los pueblos indígenas ahora ya no están enfrentados de manera directa a los hacendados. Es decir, para hablar en términos políticos, el enemigo ya no era el hacendado, sino ahora el enemigo es el Estado directamente. Y eso le da un giro cualitativo fundamental para las nuevas formas de percepción de la realidad de los pueblos indígenas. También esto da origen a que, como ya decía antes, a que el movimiento indígena se estructure política y organizativamente bajo nuevas formas y nuevos parámetros, fundamentalmente la comuna, aunque también se da apertura a otras formas organizativas. En ese sentido, la primera organización que surge, la primera organización nacional que surge de este periodo llamado sindical, es la Federación Ecuatoriana de Indios, que es fundada en 1944. Para finales de la reforma agraria, es decir, fines de 60, inicio de los 70, la FEI, paradójicamente, que buscaba y lideró la lucha agraria, cuando se cumple la reforma agraria, la organización cae en un vacío político bastante fuerte. Entre otras razones, el sujeto sobre el cual se asentaba la FEI eran los sindicatos. Estos sindicatos dejan de existir con la reforma agraria, precisamente con la reforma agraria. Por lo tanto, la FEI deja de tener pertinencia histórica. A la par que decae la FEI, la Federación Ecuatoriana de Indios, empiezan a surgir nuevas formas organizativas. En la misma Sierra Ecuatoriana, que es la región de mayor población indígena, surgen dos formas organizacionales nuevas. La FENOC, la Federación Ecuatoriana de Campesinos, que hacen un intento de agrupar a las comunas y a las antiguas formas sindicales de organización. La FENOC se convierte en la organización más grande que aglutina a todos los sectores campesinos, incluso políticos. Alrededor de esta organización se agrupaban casi toda la izquierda ecuatoriana. Y en el 72 nace la Ecuarunari, que es Ecuador Runacunapac Richarimu, que en quichua significa el despertar del ser humano, del hombre ecuatoriano, Ecuarunari. Lo curioso es que la FENOC, que era la organización fundamental, la gran organización, la nueva organización nacional de los pueblos indígenas, para el final de los 70 entra casi a una etapa de desintegración. Y la Ecuarunari, que era una organización bastante pequeña, para fines de los 70 ya era la organización nacional por excelencia. La característica de la Ecuarunari es que se levanta, su forma organizativa se levanta o se asienta precisamente en la comunidad. En la Amazonía surge la Federación Shuar, que es una organización que agrupa a la nacionalidad Shuar. Esta organización nace directamente apelando al término nacionalidad, identificando a lo indígena desde el concepto de la nacionalidad. Finalmente, para finales de los 70, hay una apuesta de crear una sola organización nacional de todas las organizaciones campesinas indígenas, en que se comprometen o se involucran todas las organizaciones existentes de la época, independientemente de su tamaño o cobertura. Este proceso de unidad terminará en el 86 constituyendo la CONAI. En la mitad de camino, varias organizaciones se salieron de este proceso de unidad, entre ellas la FENOC, actualmente conocida como FENOCIN. Y la CONAI se constituye como la representante de las 14 nacionalidades que existen en el Ecuador. Otro de los elementos que debemos tomar en cuenta para un poco tener una visión de la propuesta de plurinacional del movimiento indígena ecuatoriano es la relación entre el movimiento indígena y la izquierda ecuatoriana. Esta idea, como decía a un inicio, de que la CONAI es el resultado de la ruptura con la izquierda ecuatoriana, es una lectura bastante parcial, por no decir equivocada. ¿En qué sentido? En el sentido de que la verdadera ruptura que se produce entre el movimiento indígena no es con la izquierda general, es con el Partido Comunista Ecuatoriano. Esta ruptura se da a finales de los 60. Cuando surgen las nuevas organizaciones indígenas en los años 20, nace completamente imbricada con los procesos de la izquierda ecuatoriana. Entonces, en el 26 nacen las primeras organizaciones sindicales indígenas, en el 24, el 26, el Partido Socialista, que luego llega una ruptura, y en el 31 se convierte en el Partido Comunista Ecuatoriano. Esta relación es una relación, vamos a decirlo de alguna manera, complementariedad en las primeras décadas con el Partido Comunista, ya que siguiendo las directrices de la Tercera Internacional estalinista, el Partido Comunista introduce en el Ecuador la categoría nacionalidades para designar a los pueblos indígenas. Empieza a hablar en el programa del Partido Comunista que los pueblos indígenas deben o se debería pelear por la independencia nacional de los pueblos indígenas, es decir, no hablan solo de autonomía, sino incluso el derecho a la independencia de los pueblos, a constituir estados independientes indígenas. Finalmente, el Partido Comunista logra de una manera bastante sui generis tener acercamientos a los criterios de Mariátegui, en donde hacen combinación entre la lucha por la identidad nacional, indígena me refiero, con las tesis de Mariátegui, sobre todo aquellas que se refiere a que el llamado problema indígena no se resuelve, sino es por la transformación de las estructuras de las cuales son víctimas los pueblos indígenas, sobre todo la tenencia de la tierra. Hacen una combinación sui generis y, por lo tanto, para los años 40-50, el Partido Comunista logra recoger la lucha de los pueblos indígenas y hacer una combinación entre la lucha agraria y la lucha cultural de los pueblos indígenas. Uno de los casos más emblemáticos de la época es la lucha por la educación bilingüe, que con apoyo del partido
de militantes del Partido Comunista instalan las primeras escuelas bilingües. Obviamente eran clandestinas, no legales, en la serranía ecuatoriana, lideradas por Dolores Cacuango. Pero, paradójicamente, el Ecuador, el Partido Comunista no era tan estalinista cuando vivía Stalin y se hace stalinista cuando muere Stalin. En los años 60, el secretario general del Partido Comunista, Pedro Saad, declara de manera muy caricaturesca que los indígenas éramos proletarios con poncho y así debíamos tratarnos. Esa produce la ruptura, y una de las figuras emblemáticas del movimiento indígena, que es Dolores Cacuango, que era además parte del buró del Partido Comunista y era presidenta o secretaria general de la FEI, de la Federación Ecuatoriana de Indios, rompe con el Partido Comunista. Esa ruptura no tuvo mucha repercusión política porque ella ya estaba de muy avanzada edad, entonces su retiro fue visto esto como un retiro. Poco después de su retiro murió, cerca ya de los 100 años de vida. El movimiento indígena en los años 70 toma contacto con lo que entonces se llamó, que es un fenómeno mundial, que en el Ecuador también tuvo repercusiones, con la nueva izquierda. Esa nueva izquierda estaba expresada en nuevos partidos, pues rompe completamente el movimiento indígena, rompe completamente con el Partido Comunista, pero abre nuevos diálogos y relaciones con la nueva izquierda, que en ese entonces estaba representado en 3 partidos, 3 organizaciones políticas, que es del MIR, el MRT, y el MIR, que es un movimiento de orientación cristiana. Pero digamos, el aporte que hace la izquierda ecuatoriana es justamente esta idea de empezar a ver a los indígenas como nacionalidades, como civilizaciones en sí mismas. Y por lo tanto, la lucha de los pueblos indígenas era una combinación entre la lucha de clases y las reivindicaciones culturales. Esta es la que en los años 70, ya no con el Partido Comunista, fuera de la égide de las relaciones con el Partido Comunista, esta idea termina de desarrollar el movimiento indígena en los años 80. Y es la base, esta idea de combinar entre los conflictos de clase y el conflictos culturales como base fundamental de la plurinacionalidad. Otro de los elementos que hay que tomar en cuenta para tener un acercamiento a la construcción de la propuesta del movimiento indígena también es su relación con la academia. En los años que estamos hablando, en los años 20, en el Ecuador, las ciencias sociales, sobre todo la historia, estaba dominada por las teorías evolucionistas, en donde se racializaba la identidad. En consecuencia, los indígenas eran vistos como culturas inferiores. Hay ciertas, vamos a decir, diálogos, no tanto con el movimiento indígena, pero sí con el Partido Comunista de ese entonces, en alguna medida, no en forma general, con sectores académicos liberales que se denominaban como el indigenismo progresista. Esta tendencia promovía la integración o la castellanización o el amesticiamiento, lo que se denomina como el blancamiento de los indígenas, como forma o la vía más adecuada para resolver la situación económica cultural de los pueblos indígenas. En los años 60 y 70, el surgimiento de nuevas corrientes de las ciencias sociales, especialmente de la antropología y la llamada nueva historia, dan elementos a las organizaciones indígenas para, de una manera crítica, revisar sobre todo la visión histórica de los pueblos indígenas. En los años 80 se hace una profunda reflexión sobre el proceso histórico de los pueblos indígenas a partir de la historia social y no de la historia del Estado. Otro de los elementos es que en los años 70 y producto del boom, de lo que en el Ecuador se llama el boom petrolero, que provocó grandes ingresos de divisas al país y que el Estado interviniera en casi todas las áreas económicas, sociales y políticas, entre ellas inversión en educación, lo que provocó que grandes sectores rurales e indígenas entraran a la educación. Para los años 80 ya estamos hablando de los primeros intelectuales indígenas, intelectuales profesionales indígenas, que militaban además en el movimiento indígena. Y ellos conectan entre las teorías, de estas nuevas teorías de las ciencias sociales con el nuevo proceso del movimiento indígena. Grandes dirigentes de la época, los más reconocidos son Ampán Caracrás, Shuar de la Amazonía, Luis Macas, Quichua Saraguro y Nina Pacari, que son los dirigentes más visibles, intelectuales que salieron de esta época. Son todos estos elementos que permite tener una visión un poco más amplia del proceso de constitución de la propuesta de la plurinacionalidad. ¿Sí? Es decir, la plurinacionalidad lo que hace es sintetizar en manera dinámica todo este debate desde las primeras organizaciones sindicales indígenas de los años 20 hasta los años 80 en las cuales se constituyen como propuesta de la plurinacionalidad. Y la plurinacionalidad, sobre todo como propuesta política, no nace solamente como un factor externo, es decir, que la izquierda
izquierda o intelectuales no indígenas de fuera del movimiento indígena trajeron o llevaron hacia como se suele decir actualmente, incluso se da nombre de dos personajes que serían los que supuestamente trajeron ese criterio hacia dentro del movimiento indígena. Y como suelen repetir los dirigentes de la época, en los primeros años del año 80, y sobre todo en este marco del proceso de unidad, se promovía fuertes diálogos con sectores de izquierda y con sectores académicos en discusión de la nueva propuesta del movimiento indígena. Pero llegó un momento, dicen ellos, que decidieron cortar todo tipo de diálogos y se sentaron, incluso dicen que se cerraron en cuartos por varios meses para discutir ya sin ninguna influencia inmediata, por así decirlo, pero obviamente es un acumulado histórico bastante grande. Por lo tanto, visto así, para finalizar, la historia de la CONAI y de su propuesta y de su proyecto político del Estado plurinacional no es ni una historia lineal, no es que fue de más hacia menos, no es una ruptura con la izquierda, como tampoco es una superación de una llamada etapa sindical clasista. Es una combinación de varios factores históricos, varios factores sociales, varios factores económicos y varios factores culturales, intelectuales, en las cuales los propios pueblos indígenas han sido protagonistas, lo cual no quita también que se hayan desenvuelto en medio de profundas relaciones con varios sectores, ya sean académicos o de izquierda, e incluso con la Iglesia de la Liberación Nacional en este punto. Muchas gracias.